Ejecutivo, legislativo, judicial, representantes de las Fuerzas Armadas, queridas salteñas, queridos salteños, la generosidad de mi amigo el gobernador Juan Manuel Urtubey me ha puesto en este embrollo de tener que hablar de la batalla de Salta a los salteños. Bueno, no sin cierto pudor enfrento estas circunstancias. Antes que nada diría que celebro mucho la decisión de la Presidenta de la Nación, la señora Cristina Fernández de Kirchner, de darle importancia a las fechas patrias, cosas que no habían sucedido desde hacía mucho tiempo, porque realmente tomar conciencia de aquellos grandes hombres que de alguna manera forjaron lo que hoy somos, tomándolo como ejemplos, pero también conociendo a aquellos que siempre conspiraron contra nuestra grandeza, por intereses ajenos o por intereses personales. Eso es muy importante, además nos hace sentir miembros de un mismo equipo, con una misma historia, con una misma lengua, con los mismos propósitos, con el mismo futuro. Por eso celebro profundamente la puesta en superficie en todo el país, porque lo conocían bien los salteños, pero no lo conocían suficientemente el resto de argentinas y argentinos, esta epopeya extraordinaria que fue la batalla de Salta. Me gustaría resaltar muy brevemente algunos de los hechos que a mí me parecen más salientes de esta epopeya. Por empezar, demostró el extraordinario coraje y compromiso de los salteños y de las salteñas, porque hay que recordar que la guerra de la independencia comprometió muy fundamentalmente a las provincias del norte, porque afectó el comercio que tenían justamente por los centros altoperuanos y peruanos, con Lima, con Cusco, con Potosí, que se transformaron de alguna manera en el territorio donde se libraban las batallas por nuestra libertad. También es muy resaltable el hecho de que un abogado, un intelectual de fuste, un pionero de la educación popular, un pionero de la participación femenina, un pionero de la instrucción a los labriegos de su época, un pionero de tantas cosas, supo ponerse al frente de un ejército obligadamente porque no había militares formados del lado insurrecto, del lado patriota, y lo hizo con una gran capacidad. Por ejemplo, el diseño estratégico de la batalla de Salta es un diseño muy acertado. Inclusive él mismo tuvo que salir a conducir una carga de caballería cuando la situación no estaba todavía demasiado definida. Otro hecho fundamental de la batalla de Salta es que de alguna manera fijó la frontera norte de nuestro país. Porque luego vendrá la tragedia de Vilcapulco y Ayohuma, el retroceso del ejército, pero nuevamente se hizo fuerte en Salta. Y luego vendría nada menos que el gran Güemes, le confieso que a mí me conmueve estar hablando frente a los infernales. Y ahí definitivamente se consolidó la frontera norte argentina. Me pregunto qué hubiera pasado si Belgrano hubiera obedecido las egoístas instrucciones de Buenos Aires de que el ejército retrocediera hasta Córdoba para defender justamente Buenos Aires. ¿Dónde estaría hoy la frontera norte de nuestro país si Belgrano hubiera obedecido las instrucciones de Rivadavia? También se hizo, me parece muy fundamental, que fue la primera batalla que se libró bajo el influjo de nuestra bandera azul y blanca, durada hacía pocas semanas en la ribera del río Pasaje, que también fue una desobediencia, porque en Buenos Aires todavía no estaban dispuestos a decir que luchábamos por una causa independentista. Por eso es que en Buenos Aires le dicen a Belgrano, cuando anuncia su creación, que la queme, que la entierre, que la haga desaparecer y que no cometa otro acto de insubordinación como ese. En Salta, nuestra bandera azul y blanca tuvo su bautismo de guerra y de heroísmo.
Otro tema es el tema de ese gesto de Belgrano, de perdonar a los vencidos de la batalla, porque se rindió el ejército entero. O sea, Belgrano tenía de prisionero nada menos que a 2.786 hombres. Entonces Paz, cuyas memorias son extraordinarias, dice que podía ser Belgrano con 2.786 prisioneros. O sea que no solo fue un gesto altruista, sino que fue un gesto de realismo. Y por otra parte, uno de los grandes biógrafos de Belgrano, por eso Ovidio Jiménez, dice que además Belgrano consideró que como la enorme mayoría de los rendidos eran americanos, porque señoras y señores, por eso yo nunca digo ejército español o los españoles, sino realistas, defensores de la causa del rey, porque lamentablemente los que combatían en nuestra contra eran americanos. Inclusive el jefe de los ejércitos realistas en la batalla de Tucumán y Salta, Pío Tristán, había nacido en Arequipa, también Goyeneche era nacido en el Alto Perú. Por todas estas razones, realmente, de alguna manera Belgrano, con ese gesto altruista, difundía la idea de la revolución, y muchos de esos oficiales y muchos de esos hombres se incorporaron al ejército libertador. En el Instituto de Revisionismo Manuel Dorrego, que me honro presidir, nos interesamos mucho en reivindicar el papel de la mujer en la historia. Como ustedes saben y coincidirán conmigo todas las mujeres que están acá, que evidentemente cumplen con ese dicho de que las mujeres salteñas son muy bellas, diría que realmente ellas mismas recordarán que lo que se les enseñaba y se les ha seguido enseñando es que la participación de la mujer no pasaba de ganar a bajas y poner banderas. Sin embargo, la participación de la mujer fue muchísimo más activa. Y la batalla de Salta es así, o sea, tenemos muchos nombres, ¿no es cierto? Que algunos de ellos podríamos detenernos para hablar de cada uno de ellos, pero vamos a citarlos. Juana Moro de López, Ceredonia Pacheco de Melo, Martina Silva de Montechaga, Juana Torino, María Petrona Arias, Andrea Senarruza Rubiondo, María Loreto Sánchez de Peón. Nombres que han sido rescatados por los historiadores salteños, que también se pueden enorgullecer Salta de tener historiadores de primerísima categoría, que siempre los ha tenido y los sigue teniendo. Estoy seguro de que no hubo, que sí hubo, es decir, que con toda seguridad hubo también mujeres que tomaron las armas, como lo hiciera más al norte Juana Azurduy y la sur. Es mucho lo que se puede hablar de esta historia maravillosa. También de la incomprensión, o sea, cuando Belgrano decide indultar, digamos, a los que habían combatido contra él, en Buenos Aires se destapan una serie de injurias contra él, ¿no? La cosa de Blando, de Tobar, etc., ¿no? Y Belgrano se defiende de esas y dice, por ejemplo, le escribe a Juan José Paso, dice: se me criticará por los que viven tranquilos en sus casas y discurren con el buen café y botella por delante, mas he tenido en vista la unión de los americanos y aún de los europeos. Es decir, Belgrano lo que tiene en cuenta es que son todos americanos. Los vencedores y los derrotados son todos americanos. Entonces lo que hay que hacer ahí es proveer a la unidad americana. A su amigo Chiclana le dice: